Yo siempre he sido una persona de rutinas. De café a la misma hora, de paseos por los mismos parques, de lecturas planificadas con antelación. Mi vida, vista desde fuera, podría parecer monótona para el alma inquieta, pero para mí era un puerto seguro en medio de la vorágine de la ciudad, un remanso de paz en mi pequeño mundo. Mi esposo, Andrés, era mi ancla en ese puerto. Juntos habíamos construido una vida cómoda, predecible, y debo admitir, deliciosamente aburrida. Nos conocíamos tan bien que a menudo el silencio en nuestra casa era tan elocuente como cualquier conversación apasionada. Podríamos pasar una tarde entera leyendo en el mismo sofá, él absorto en sus informes financieros y yo sumergida en alguna novela clásica, y sentir una plenitud que muchos envidiarían. Esta familiaridad, sin embargo, a veces traía consigo una capa de niebla, una cómoda capa de costumbre que, sin darnos cuenta, podía ocultar los colores vibrantes que una vez definieron nuestra relación. Los gestos se volvían automáticos, los besos se convertían en una dulce formalidad al salir de casa y la chispa que encendía la complicidad se había transformado en un rescoldo cálido, pero estático. Todo cambió, como suelen cambiar las cosas importantes en la vida, con un objeto inesperado. Un jarrón de porcelana china, bellísimo, con delicados dibujos de aves en vuelo y un esmalte de un color azul profundo, casi hipnótico. Andrés había viajado por trabajo a una convención en San Francisco, dejándome sola con mis libros, mi café y mi rutina inquebrantable. La soledad de la casa amplia era, para mí, un lujo ocasional que disfrutaba con una paz casi monacal. Fue durante uno de mis paseos vespertinos, esos que me llevaban siempre por calles poco transitadas, cuando lo vi. Una nueva tienda se había abierto en la esquina menos pensada del barrio viejo, una anticuaria. Su nombre, el Cronos Oculto, ya me sugería una promesa de misterios y tesoros olvidados. La vidriera estaba llena de objetos polvorientos y fascinantes, pero fue el jarrón lo que me detuvo en seco. Estaba en el centro, bañada por un rayo de sol de la tarde que acentuaba su brillo. Entré. El aroma a madera vieja, cera y papel amarillento me envolvió, transportándome inmediatamente a otro tiempo. Al fondo, tras un mostrador tallado, estaba él, el anticuario. Su nombre era Ciro. Era un hombre que rozaba los 50, con una barba bien cuidada salpicada de canas y unos ojos de un azul tan claro que parecían guardar la luz de siglos pasados. No era guapo en el sentido clásico, pero emanaba una serena autoridad, una sabiduría contenida que lo hacía irresistiblemente interesante. Llevaba un chaleco de lana oscuro sobre una camisa blanca inmaculada, y sus manos, de dedos largos y elegantes, se movían con una precisión hipnótica mientras pulía una pequeña estatuilla de bronce. Es hermoso, ¿verdad? Su voz era grave, con un tono melódico, como un violonchelo. El jarrón. Sí, es cautivador. Parece que cuenta una historia. Ciro sonrió, y ese gesto hizo que mi corazón diera un pequeño vuelco. Una sonrisa sutil, conocedora. Todas las piezas aquí tienen una historia, señorita. Algunas son historias de poder, otras de amor, y unas pocas, de deseo oculto. Me acerqué al mostrador. ¿Y la de este jarrón? Él dejó la estatuilla y me miró fijamente, con una intensidad que traspasaba la vidriera y llegaba directamente a un lugar que yo había creído dormido en mi interior. Es la historia de una concubina que lo usaba para guardar las cartas de su amante secreto. Un amor furtivo, lleno de riesgo, de encuentros a medianoche. Ella guardaba cada nota, cada poema, cada promesa susurrada en ese jarrón, como si el esmalte pudiera contener el calor de sus encuentros. Se dice que quien lo posee, atrae esa misma intensidad prohibida a su vida. No sé si era el cuento o la forma en que lo narraba, pero sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del local. Compré el jarrón. No pregunté el precio, simplemente saqué mi tarjeta y pagué. No era solo un objeto de decoración. Era la llave a una posibilidad, a algo que mi vida, con sus rutinas perfectas, se había negado a ofrecerme. Al día siguiente, volví a la anticuaria. Y al siguiente. Y así durante toda la semana de ausencia de Andrés. Yo tenía una excusa perfecta. Quería saber más sobre la historia del jarrón, sobre su origen, sobre la dinastía a la que perteneció. Pero en el fondo,
Ambos sabíamos que la verdadera atracción no era la pieza de porcelana, sino la conexión silenciosa que se había tejido entre Ciro y yo. Nuestras conversaciones se hicieron más largas, más íntimas. Pasamos de hablar de antigüedades a desvelar sueños olvidados, miedos no confesados. Finalmente, la sutil insatisfacción que se escondía bajo la superficie de nuestras vidas tan ordenadas. Él me contó de una esposa que lo dejó por un hombre más aventurero, de cómo su pasión por el pasado era su única forma de evadir un presente que a veces le pesaba demasiado. Yo le conté sobre la neblina en mi matrimonio, sobre cómo la comodidad había sofocado la emoción. Un jueves por la tarde, la conversación se detuvo en un silencio profundo. La luz tenue de la tienda iluminaba solo nuestros rostros. Ciro estaba reclinado en el mostrador, y yo estaba de pie frente a él, sosteniendo una pequeña lupa antigua, fingiendo examinar los detalles de un camafeo. La lupa temblaba ligeramente en mis manos. «Vanessa», dijo, usando mi nombre por primera vez, y el sonido fue una caricia suave. Levanté la mirada. Sus ojos claros se habían oscurecido con una emoción que no supe descifrar. «Usted no viene aquí por el jarrón, ¿verdad?» Mi respiración se aceleró. No necesité negarlo. La verdad flotaba entre nosotros, densa y cargada. «Vengo por la historia», musité, sin apartar mis ojos de los suyos. Él se enderezó, apoyando ambas manos en el mostrador, acercándose un poco más a mí. El aire en ese espacio se volvió escaso. «La historia se hace, Vanessa. No solo se lee. Y a veces, las mejores historias comienzan en el lugar menos pensado, con una chispa que no esperábamos». Sentí el calor subir a mis mejillas. La tensión era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. «¿Y qué clase de historia cree que haríamos nosotros, Ciro?» Mi voz era apenas un susurro, pero firme. Había cruzado una línea, y no había marcha atrás. Él no respondió con palabras. Sus manos se movieron, lentas, deliberate, y tomaron el camafeo de mi mano, devolviéndolo a su caja de terciopelo. Luego, sin prisa, deslizó su mano sobre el mostrador hasta que rozó la mía. No me tocó de lleno, fue solo un roce, una sutil presión que me hizo sentir la aspereza de su piel y el calor de su presencia. La diferencia entre una rutina y una aventura no era la distancia que nos separaba, sino la promesa en ese roce fugaz. «Una historia que merezca la pena guardar en un jarrón, Vanessa», susurró, y en ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo estábamos él, yo, y el sutil temblor de nuestros dedos entrelazados sobre la madera vieja del mostrador. Era la noche del viernes. El fin de semana se cernía sobre la casa vacía. La soledad se había transformado de un lujo a una peligrosa invitación. Sentada en el salón, con el jarrón de porcelana en una mesa auxiliar, contemplé las aves en vuelo dibujadas en su superficie. Ellas parecían libres, desafiando el azul profundo del esmalte. La casa estaba en silencio, solo roto por el tic-tac lento y constante del reloj de pared, que de repente me pareció un recordatorio cruel del tiempo que pasaba, del tiempo que se perdía en la inacción. Me levanté y cogí mi teléfono. Marqué su número. «¿Estás libre, Ciro?» «Para ti, siempre, Vanessa. Vienes a buscar una nueva pieza para tu colección». Su tono era ligero, pero yo sentí la expectativa contenida en su voz. «No, te invito a cenar». «No en mi casa», dije, y al escucharme pronunciar la prohibición, un temblor de culpa y excitación me recorrió la espalda. «Hay un pequeño bistró, muy discreto, cerca del puerto. ¿Conoces la brisa secreta?» «El río». Una risa baja, profunda. «Conozco todos los lugares donde la gente guarda sus secretos, Vanessa. Dame media hora». La cena fue un torbellino de emociones. No hablamos casi nada de antigüedades. Hablamos de la vida que queríamos, de las elecciones que nos habían traído hasta ese punto, de lo que significaba la libertad cuando se lleva un anillo en el dedo. Él me miraba con una adoración paciente, una mirada que me hacía sentir vista por primera vez en mucho tiempo. No como la esposa de Andrés, no como la mujer de las rutinas, sino como Vanessa. Simplemente yo. Pedimos una botella de vino tinto. Con cada copa, las palabras se volvían más osadas y las miradas más persistentes. La luz tenue del bistró,
el sonido suave de las olas rompiendo cerca, todo conspiraba para crear una atmósfera de ensueño y riesgo. Al terminar, Ciro me acompañó a la puerta de mi coche. El aire de la noche era fresco, pero yo sentía una combustión interna que me hacía temblar. Nos detuvimos junto al coche. La calle estaba vacía, solo iluminada por una farola distante. Gracias por la velada, Vanessa. Ha sido inolvidable. Gracias a ti, Ciro, por la conversación, por la honestidad. Hubo otra pausa, de esas que lo dicen todo sin decir nada. Nos miramos. El deseo era un campo magnético, una fuerza que tiraba de nosotros, borrando la prudencia y la convicción. ¿Sabes? A veces, las piezas más valiosas son aquellas que no podemos exhibir, me dijo, su voz apenas audible. Las que deben permanecer ocultas, completé, mi corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro asustado. Se acercó un paso más. Su aliento cálido rozó mi frente. El aire se detuvo. Podría haberme apartado, haber roto el hechizo con una frase banal, pero la inercia del deseo era demasiado fuerte. Cerré los ojos, entregada al momento, esperando lo que sabía que venía. En lugar de un beso, Ciro colocó su mano en la parte de atrás de mi cuello. Fue un toque tierno, firme, lleno de una intención que me desarmó. Su pulgar rozó la línea de mi cabello, y sentí un escalofrío delicioso. Luego, me atrajo hacia él en un abrazo. Un abrazo largo, silencioso, íntimo. Un refugio. Mi cabeza descansó en su hombro, y pude oler el sutil aroma a especias y madera antigua que se había adherido a su ropa. Era un olor que me anclaba a él, un ancla temporal pero poderosa. Este es el tipo de momento que se atesora, Vanessa. El tipo de recuerdo que guardas en lo más profundo, susurró en mi oído. Me separé de él, con el rostro ardiente y la respiración entrecortada. El tacto de su cuerpo, la sutil presión de sus dedos en mi cuello, había sido más sugerente y más peligroso que el beso más apasionado. Él había entendido la línea que no debíamos cruzar, la fragilidad de mi compromiso, y había elegido una forma de intimidad que era a la vez un escape y una promesa. Tienes razón. Un tesoro, logré decir, mi voz sonando inestable. Me subí al coche, mi mano tocando la zona de mi cuello donde su pulgar había estado. Conduje de vuelta a casa en una bruma de sensaciones. La rutina me esperaba, pero yo ya no era la misma. Ahora tenía un secreto, un tesoro oculto que llevaba grabado en la piel, y sabía, con una certeza que me asustaba y me excitaba a partes iguales, que volvería a el Cronos oculto. Sabía que volvería a buscar el peligro en el detalle, la historia en el silencio, y la llama en la mirada de Ciro. Las aves del jarrón de porcelana ya no parecían estar volando lejos de mí, ahora parecían estar volando conmigo, hacia una aventura que había comenzado, no en un abrazo, sino en un simple y prolongado roce en la penumbra. El siguiente encuentro no tardó en llegar, a solo 2 días. Era domingo por la mañana. Andrés volvería el martes. Había 2 días enteros, un abismo de tiempo que parecía invitar a la audacia. Lo llamé a la hora del almuerzo. Esta vez, sin rodeos, sin excusas sobre el jarrón. Andrés me ha llamado. Vuelve el martes a primera hora. Tenemos hoy y mañana. Dije, la frase colgando en el aire como una invitación irrevocable. ¿Y qué quieres hacer con ese tiempo, Vanessa? Preguntó, su voz tranquila, medida. Quiero seguir haciendo historia, Ciro. Entonces ven. Te espero en un lugar donde los secretos se guardan mejor. Me dio una dirección, un loft en el centro de la ciudad que no conocía, en un edificio antiguo con una fachada de piedra gastada y ventanas altas. Me vestí con una sencillez deliberada, pantalones oscuros, una blusa de seda que acentuaba mi figura sin ser reveladora, y un abrigo largo. Quería proyectar una calma que estaba lejos de sentir. El viaje en coche fue un tormento de pensamientos contradictorios, la lealtad a mi esposo, el hambre de lo inexplorado, la emoción de la transgresión. Al llegar, la entrada al edificio era discreta, casi oculta, como si estuviera diseñada para proteger la privacidad de sus ocupantes. El loft de Ciro era un universo aparte. Era un espacio amplio, con techos altos y vigas de madera a la vista, bañado por una luz suave que entraba por las altas ventanas. No era una anticuaria,
pero estaba lleno de piezas de colección, libros encuadernados en cuero, mapas antiguos desplegados sobre una gran mesa, pequeñas esculturas de bronce que parecían vigilar la estancia. Había un sofá de terciopelo verde esmeralda, al fondo, una cocina abierta de estilo industrial. El aire olía a café fuerte, incienso y papel viejo, una mezcla embriagadora. Ciro estaba en la cocina, preparando café en una máquina de latón reluciente. Vestía pantalones de pana y un jersey de cuello alto color crudo. Estaba descalzo. Al verme, sonrió y sus ojos se iluminaron, un fuego tranquilo que me derritió el nudo en el estómago. Bienvenida a mi refugio, Vanessa. Siéntete como en casa. O mejor dicho, siéntete libre de no estar en casa. Dejé el bolso en el suelo, mis manos se sentían frías y nerviosas. Es hermoso. Un santuario. Lo es. Aquí no hay rutinas. Solo tiempo suspendido. Me ofreció el café en una taza de porcelana antigua, que tomé con ambas manos. La conversación fluyó, lenta y profunda, como un río subterráneo. Hablamos de la diferencia entre poseer y pertenecer, de cómo a veces las almas se encuentran cuando las vidas ya están cerradas, y de la necesidad humana de lo sublime, de ese anhelo que no se satisface con la comodidad material. Andrés me da todo, confesé, con una voz apenas audible. Seguridad, estabilidad, amor. Pero a veces me siento como si estuviera viendo la vida a través de un cristal. Lo veo todo, pero no lo toco. Ciro se acercó a la mesa, donde un mapa antiguo de rutas marítimas estaba desplegado. Lo señaló con su dedo. Hay mapas, Vanessa, que no están trazados en papel. Son mapas de la emoción. Y a veces, para sentir el verdadero viaje, hay que atreverse a navegar sin un destino conocido, solo por el placer de sentir el viento en las velas. Me acerqué a él, y juntos observamos el mapa. La cercanía era abrumadora. Me di cuenta de que mi corazón latía a un ritmo que no era el habitual. ¿Cuál es tu destino, Ciro? Pregunté, mi voz rozando un susurro. Él no me miró, siguió señalando un punto en el mapa, una isla sin nombre. Mi destino, ahora, es simplemente estar aquí, en este momento, sintiendo la promesa de lo inminente. Giró su rostro y me miró. Y en ese instante, el tiempo dejó de ser suspendido y se convirtió en ardiente. Me tomó la mano con suavidad y deslizó su pulgar sobre la parte interna de mi muñeca, un gesto tan sutil que pareció un accidente, pero tan cargado de intención que me hizo cerrar los ojos instintivamente. Hay algo en ti, Vanessa, que es más valioso que cualquier artefacto en mi tienda, susurró, su aliento cálido en mi oído. Una pasión que ha estado dormida, esperando el momento justo para despertar. Llevó mi mano a sus labios y depositó un beso lento, reverente, en mis nudillos. Un beso que no era de un amante, sino de un devoto. Sentí que el mundo giraba lentamente a mi alrededor. La sutileza de Ciro era su arma más poderosa. Sabía que la anticipación era más excitante que la consumación, que la promesa era más dulce que la realidad. «Despiértala, Ciro», logré responder, mi voz temblando ligeramente. Él me guió hacia el sofá de terciopelo. Nos sentamos, cerca, pero sin tocarnos. Me sirvió más café. Y continuamos hablando, pero esta vez, la conversación era un pretexto. Nuestros ojos hablaban un idioma mucho más antiguo y honesto. Las horas pasaron. La luz del atardecer tiñó el loft de un color ámbar. Ciro puso música, un viejo vinilo con melodías de jazz melancólicas, perfectas para la atmósfera. Nos recostamos en el sofá, yo con la cabeza apoyada en el brazo del sillón, él de frente, mirándome con esa intensidad tranquila que me desarmaba. «¿Qué es lo que más anhelas ahora, Vanessa?», preguntó, su voz suave como la música. «Sentir», respondí, sin dudar. «Dejar de ser una espectadora de mi propia vida. Sentir hasta el punto de olvidar la rutina». Él extendió su mano y, con la punta de su dedo, trazó la línea de mi cuello, justo donde terminaba mi blusa de seda. Un viaje lento y deliberado. Sentí un escalofrío de placer que me hizo arquear ligeramente la espalda. Mantuvo el dedo en ese punto, sin moverse. La presión era mínima, pero el efecto era sísmico. «Entonces, siente, Vanessa. Siente la prohibición y el deseo.
Siente el riesgo en este silencio. Siente la posibilidad de una historia que solo tú y yo conoceremos. Cerré los ojos de nuevo. Sentí su mano moverse, subiendo lentamente por mi mejilla, su pulgar rozando mi párpado. Su rostro estaba cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Podía sentir la promesa no cumplida de un beso que nos llevaría al abismo. Pero Ciro era un maestro de la anticipación. Retiró la mano, abrió los ojos y me sonrió. A veces, la belleza del secreto está en no revelarlo completamente, me dijo, su voz un susurro cargado de significado. Esa es la pieza más valiosa de mi colección, la historia que aún no se ha escrito. Me levanté del sofá con una mezcla de frustración y una excitación inesperada. Él había llevado la tensión al límite, y luego la había suspendido en el aire, como un reloj detenido a la hora exacta. Me había dado una experiencia intensa, cargada de intimidad emocional y sutil contacto físico, sin cruzar el umbral de lo que yo consideraba una traición total a mi matrimonio. Me había demostrado que el verdadero placer no estaba en la meta, sino en la tensión del camino. Eres un anticuario peligroso, Ciro. Sabes exactamente qué cuerda tensar. Dije, mi voz ahora firme, aunque con un temblor interno. Soy un simple curador de historias, Vanessa. Y tú eres una pieza de colección con un futuro fascinante. Vuelve a casa. Lleva contigo este secreto. Es el más hermoso de todos los tesoros. Me acompañó a la puerta, y en el umbral, me entregó una pequeña caja de madera oscura con incrustaciones de nácar. Ábrela cuando estés sola. Es una pieza para que recuerdes que la magia existe. Conduje de vuelta a casa, sintiendo el peso de la pequeña caja en mi bolso y el peso de mi secreto en el alma. Al llegar, la casa estaba exactamente igual, bañada en el silencio de mi rutina habitual. Fui a la sala, y allí estaba el jarrón. Lo toqué. Ya no era solo una pieza de porcelana, era el testigo mudo de una aventura que se había desarrollado en la penumbra. Subí a mi habitación, me senté en la cama y abrí la caja. Dentro, envuelto en terciopelo negro, encontré un pequeño reloj de bolsillo antiguo, de oro gastado, con la tapa grabada con un diseño de hojas entrelazadas. Lo abrí. El reloj estaba detenido. Las manecillas marcaban las 6:30. No sé si de la tarde o de la mañana, pero era la hora exacta en que el tiempo se había detenido para mí. Al lado del reloj había una pequeña nota, escrita con una caligrafía elegante, en papel amarillento. El tiempo solo avanza cuando tú lo decides. Hasta entonces, este momento es eterno. Ciro. Guardé el reloj y la nota en el cajón más profundo de mi mesita de noche. El martes, Andrés regresó. Lo abracé con una intensidad y un alivio que lo sorprendieron. Había pasado la línea, pero sin caer al abismo. Había tocado el borde de la libertad y había regresado, con un secreto que me hacía sentir viva. La rutina había regresado, pero bajo la superficie, la llama de la posibilidad seguía encendida, custodiada por un jarrón de porcelana china y un reloj de bolsillo detenido en el tiempo. Sabía que Ciro y yo no habíamos terminado. Habíamos creado un mapa de emociones, y la aventura de trazar las rutas a seguir solo estaba comenzando. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.